Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy la temática que está relacionada con el análisis de datos cuantitativos en ArcGIS. Entonces, siguiendo la sesión anterior, en donde vimos algunos de los procesos mediante los cuales nosotros podíamos o podemos clasificar los datos cuantitativos, hacer algunos procesos, eh, digamos, datos. Entonces el día de hoy vamos a revisar cómo categorizar o clasificar estadísticamente estos datos, ¿cierto? ArcGIS tiene una serie de procesos, una serie de clasificaciones estadísticas mediante unos procesos, los cuales me permiten clasificar los datos numéricos dependiendo de las necesidades que tenga cada usuario. Entonces vamos a ver algunos de esos procesos, no todos, para definirlos, decir para qué se usan, cómo funcionan y mirar cuáles son los resultados que nos arrojan en ArcGIS. Listo, para poder verificar cuál es el proceso, digamos, más conveniente según el tipo de información que esté manejando o según el proceso que yo quiera hacer. Entonces, vamos a dar inicio. Estos son los métodos de clasificación de datos cuantitativos que vamos a revisar hoy. Está el de intervalo equivalente o equal interval, el de cortes naturales o natural breaks, también llamado Jenks, la desviación estándar, esa es bastante conocida, los cuantiles y los cortes naturales. Esos son los 5 procesos que vamos a revisar el día de hoy. Son algunos de los más conocidos. Existen otros, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en estos 5. Entonces, para revisar y entender cómo funciona cada uno de ellos y cuál es la diferencia quizá entre algunos, ya que en ocasiones se tienden a parecer en ciertos aspectos, pero no son iguales, vamos a enfocarnos en esta pequeña tabla que contiene la definición de cada uno de ellos y cómo funciona, para qué sirve, y digamos que acá podemos darnos cuenta entonces cuál podría ser la diferencia entre cada uno de esos métodos o procesos y cuál podrían ser las semejanzas. Entonces comenzamos por el intervalo equivalente, equal interval. Nos dice que esta característica o este proceso para la clasificación de datos numéricos se divide en subrangos del mismo tamaño y que obtiene los mejores resultados cuando se aplica en rangos de datos conocidos. ¿Cómo así? El intervalo equivalente, si bien lo que nos proporciona son clases o rangos o subrangos que contienen el mismo número de datos, digámoslo así. Si nos fijamos en el ejemplo, nos dice que si tenemos un grupo de números, un grupo de datos que van de 0 a 300 y aplicamos el proceso de intervalo equivalente o equal interval, se van a crear 3 clases que se dividen en la cantidad de valores por igual. Es decir, este proceso lo que nos permite es dividir o subdividir un grupo de números o un conjunto de datos en subrangos del mismo tamaño. Eso en el caso de que nosotros necesitemos realizar un procedimiento con datos numéricos en donde las clases o rangos deban tener el mismo tamaño de datos dentro de cada clase. Nos dice que se aplica, digamos que con mayor facilidad, en los datos de tipo porcentual, pueden ser en temperatura también. Ya sabemos que la temperatura son datos que se miden pues en grados centígrados, y nos dice que en los porcentajes también es bastante útil este tipo de proceso. Entonces, en el caso del intervalo equivalente, principalmente su característica más destacada es que divide ese conjunto de datos en subrangos o subclases o subconjuntos del mismo tamaño. Acá en el ejemplo, vean que nos dice que si se especifican 3 clases o 3 rangos para unos valores que van de 0 a 300, automáticamente el software, ArcGIS en este caso,
me crearía tres clases con rangos de 0 a 100, de 101 a 200 y de 201 a 300. Entonces él nos los va dividiendo, el software nos va dividiendo ese gran conjunto de datos en subrangos, subconjuntos que contienen la misma cantidad de datos, podríamos llamarlo de esa forma. Entonces ya depende de lo que nosotros estemos haciendo en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestro día a día, para determinar si este proceso de intervalo equivalente o de equal interval se ajusta a las necesidades que yo requiero. En este caso recalquemos que se utiliza bastante cuando estamos manejando datos de temperatura o datos porcentuales. Listo, entonces vamos a verlos acá de manera conceptual y ya después en ArcGIS podremos aplicar el proceso a cada uno de los datos o de los shapefile que estamos manejando y realmente mirar si hay alguna diferencia entre la distribución espacial que me da de estos datos cuantitativos, ¿cierto? Vamos a trabajar con un shapefile de población y ahí miraremos si realmente existe una diferencia entre cada uno de los procesos. Listo, entonces seguimos con los cortes manuales, natural breaks o también llamados los jenks. Entonces nos dice que son agrupaciones naturales inherentes a los datos. Límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. Entonces vean que ya tenemos otra característica que nos los diferencia del intervalo equivalente. Acá nos dice que si utilizamos cortes naturales o natural breaks en un conjunto de datos que nosotros tengamos, el software automáticamente lo que nos va a hacer es que va a partir o va a dividir los subrangos o las subclases por donde exista una gran diferencia entre esos mismos datos. Es decir, si nosotros tenemos una secuencia digamos de datos en donde tengamos 2, 3, 4, 5, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 45, 60, donde existe la mayor diferencia o la mayor amplitud entre esos datos, por allí el software va a cortar las clases y me va a crear un número de clases dependiendo también las que yo seleccione, porque yo tengo la potestad de seleccionar en el software cuántas clases requiero, y ArcGIS lo que va a hacer es que va a buscar dónde están esa separación de los datos y por allí va a hacer esos cortes o va a crear los subrangos. Esa va a ser como la regla o el límite por el cual va a partir los subrangos o las subclases. Entonces digamos que natural breaks es cuando nosotros no estamos buscando una clasificación bastante meticulosa o bastante rígida, ¿cierto? Sino digamos que necesito simplemente hacer una representación de datos cuantitativos bajo una clasificación de 4 clases, pero no me interesa cómo se distribuyan los datos interiormente en los subrangos. Simplemente necesito 4 clases, pero no importa cómo se distribuyan. Entonces yo podría utilizar natural breaks o cortes naturales, porque sin duda lo que tiene en cuenta es la distancia o la separación que existe entre un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces acá ya sería un poco menos rigurosa la distribución interna de las subclases o los subrangos, y pues ya tendría yo que tener en cuenta si se ajusta a lo que yo necesito o no se ajusta, ¿cierto? Entonces en el ejemplo nos dice que son datos de representación cartográfica que no están distribuidos de manera uniforme, ¿cierto? No son lineales, son, digamos que no tienen un orden definido, no están uniformemente configurados. Entonces por eso en ese caso yo puedo utilizar cortes naturales. No me interesa el orden interno de los subrangos, más simplemente me interesa el número de clases que estoy definiendo. En ese caso puedo utilizar cortes naturales. ¿Listo? Entonces ya vemos una pequeña diferencia entre intervalo equivalente y cortes naturales. Listo, seguimos entonces con la desviación estándar. Y pues esta lo que nos dice estadísticamente y bajo su fórmula a veces tiende a ser un poco compleja, pero si la entendemos desde el punto de vista cartográfico, desde el manejo de datos cuantitativos acá internamente en el software,
La desviación estándar, cuando lo utilizamos, simplemente lo que nos indica es qué tan separados o qué tan agrupados se encuentran los datos. Entonces, si tengo una desviación estándar bastante agrupados o tienden a estar agrupados. Si tengo una desviación estándar alta, significa que mis datos están separados o tienden a la dispersión. Entonces, en el software nosotros podemos analizar la campana de Gauss y otro tipo de estadísticas que me ayudan a entender esta desviación, pero básicamente cuando nosotros utilizamos es porque necesitamos saber qué tan dispersos o qué tan agrupados se encuentra un conjunto de datos con respecto a lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, si yo aplico desviación estándar, es porque quiero saber si mis datos se encuentran dispersos o mis datos se encuentran agrupados. Entonces, si tengo una desviación estándar baja, mis datos tienden a estar agrupados, concentrados. Si tengo una desviación estándar alta, mis datos tienden a estar dispersos o separados. Eso es básicamente lo que nos indica la desviación estándar. Entonces, esta sí se diferencia bastante de cortes naturales de intervalo equivalente porque se maneja desde un punto de vista más estadístico, con unos análisis un poco más profundos, pero desde el punto de vista cartográfico lo podemos entender así. Podemos entender que un conjunto de datos puede tender a la dispersión o puede tender a estar agrupado. ¿Listo? Seguimos entonces con los cuantiles, y los cuantiles son importantes. Acá tenemos dos características principales. Una de ellas es que cada clase tiene el mismo número de entidades. ¿Listo? Entonces aquí podría quizá parecerse un poco al intervalo equivalente por eso, porque cada uno de los subrangos o clases tiene el mismo número de entidades, pero tiene otra característica principal, que ninguna clase se va a encontrar vacía o con pocos valores o muchos valores. O sea, aquí todo se distribuye equitativamente, ¿cierto? Vean el ejemplo y nos dice que, es decir, si nosotros tenemos un conjunto de datos de 100 valores y utilizamos cuantiles, entonces quizás si utilizamos 5 clases, él nos los va a dividir de 20 en 20, ¿cierto? Ya tendríamos las 5 clases y cada una tendría el mismo número de datos. Entonces, cuantiles principalmente es cuando nosotros lo utilizamos cuando nosotros tenemos datos lineales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. Tenemos un conjunto de datos lineales y queremos tener clases que contengan el mismo número de datos en cada subrango, en cada subclase. Entonces es importante saber y tener claro qué tipo de resultados deseo yo con los valores, con mis datos, para saber qué tipo de proceso estadístico voy a utilizar o qué tipo de proceso cartográfico en este caso voy a utilizar. Si utilizo cuantiles, desviación estándar, cortes naturales, intervalo equivalente, ¿cierto? Porque cada uno tiene sus características y dependiendo de eso me va a arrojar unos resultados. Entonces ya depende de cada persona qué tipo de procedimiento utilizar. En este caso, en los cuantiles, cada subrango, cada subclase tiene el mismo número de valores. No hay uno que tenga más, no hay uno que tenga menos. Todos tienen el número de valores por igual. ¿Listo? Entonces esa es la característica principal de cuantiles. Y por último tenemos cortes naturales. ¿Listo? O manual. Casi siempre la gente los conoce como método manual. Aquí pues simplemente es seguir literal lo que nos dice cortes manuales. Cada persona escoge tanto el número de clases como el corte que hace el software, es decir, cada cuánto divide uno el número de rangos o subclases. Si yo tengo 100 valores y quiero definir el primer rango de 0 a 30, el segundo rango de 31 a 40, el tercer rango de 41 a 70, pues yo lo estoy haciendo manualmente según mis criterios. Ya es cuando uno tiene las clases o rangos definidos, ya viene preparado con eso y nosotros mismos definimos tanto las clases, los subrangos y el corte o el límite que queremos que el software haga. Entonces
Ya esto se aplica a casi todos los datos de tipo cuantitativo, todos los datos numéricos, porque es a criterio de cada persona la clase y el límite o el corte que se le aplica a cada clase o a cada subclase o subrango. Entonces ya esto pues es un poco más amplio porque depende de lo que quiera cada persona y de la definición que haya hecho previamente de sus clases o de sus rangos. Entonces estos son los métodos, los 5 métodos, digamos que cartográficos basados en estadísticas, en procesos estadísticos que vamos a analizar el día de hoy. Esto es conceptualmente lo que hemos hablado aquí. Ahora vamos a ver en ArcGIS cómo hacerlo y cuál es la diferencia, si realmente me muestra una diferencia entre cada uno de los procesos. Utilizaremos el mismo shapefile, los mismos datos, para revisar si realmente nos muestra una diferencia en cómo distribuye los datos en cada uno de los procesos que mencionamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos muestra ese proceso. Entonces acá tenemos ArcGIS. Listo. Vean, acá hay unos ejemplos ya realizados, pero vamos a hacer cada uno de los procesos por separado. Listo. Entonces comencemos por revisar cuáles son los datos que vamos a utilizar. Vamos a trabajar en el departamento de Córdoba con la población, el porcentaje de población de cada uno de los municipios, porcentaje total. Listo. Entonces, ya que conocemos cuál es la columna que vamos a utilizar, vamos a realizar el proceso. No es más que darle clic derecho al shapefile, propiedades, para ir al primer proceso, que sería manual. Entonces nos dirigimos a cantidades, quantities, y aquí en value seleccionamos la columna que vimos en la tabla de atributos, que es total. Acá vean, automáticamente me salen 5 clases. Vamos a utilizar 4. Vamos a utilizar 4 y nos vamos a clasificación y a classify. Listo. Y seleccionamos las 4 clases y acá vean, aquí están todos los procesos que acabamos de ver y algunos otros. En este caso vamos a utilizar los que revisamos conceptualmente antes. Entonces escogemos el primero, que es manual, ¿cierto? Entonces vean, ya aquí automáticamente el software me define que la primera clase va de 0 a 53,8, la segunda de 53,8 a 67,6, la tercera hasta 77,1 y la cuarta 85,9. Entonces, si yo quiero, puedo modificar esto, porque en manual yo lo estaría haciendo a mi antojo, pero el software lo hace automáticamente y simplemente selecciona algunas clases, alguna corta de esas 4 subclases a su antojo. Yo puedo cambiarlo, puedo decir que la primera va de 0 a 58, ¿cierto? Que la segunda va de 58 a 69, que la otra va de 69 a 73, y puedo dejar la última así porque yo le estoy haciendo manual a mi antojo. O sea, yo ya debí traer definido mis clases o mis rangos y los definí de esta manera. No es más que darle OK, y acá entonces tenemos las clases que ya yo definí. Podemos darle un atributo cualitativo. Puede ser que esto sea muy bajo. Esto podemos colocarlo como bajo, medio, y esto alto. Listo. Y presionamos OK. Vemos que allí está la distribución del porcentaje de población en el departamento de Córdoba, bajo un proceso o una distribución de los datos de tipo manual. Yo definí las clases que quería, allí están cualitativamente, pero si nosotros las revisamos y las queremos de manera cuantitativa, sabemos que acá también las tenemos. Vean, van de 41 a 50, de 41 a 58, 58 a 69, 69 a 73, 73 a 85. Esas son las clases o rangos que yo definí, ¿cierto? Entonces, así
definimos el primer proceso, que es manual, donde dijimos que cada quien define sus clases o sus rangos. ¿Listo? Vamos con el segundo proceso, los cuantiles. Entonces vamos, clic derecho, vamos a las propiedades. Vamos a utilizar la misma gama de colores para poder verificar la variación en cada uno de los procesos. Nos vamos a cantidades, otra vez el total, clasificación. Entonces seleccionamos cuantiles, 4 clases, y vean, recuerden que cuantiles nos divide los subrangos o las subclases en un número preciso. Cada rango tiene un número exacto de datos. Aquí lo podemos verificar, vean. Acá podemos verificar que cada clase o cada rango tiene un número por igual de datos. No hay uno que tenga más, no hay uno que tenga menos. ¿Listo? Entonces, acá estamos verificando eso. Vean, aquí está de tipo, aquí están los rangos en su expresión cuantitativa, y vamos a colocarle su expresión cualitativa. Listo. Entonces hay que destacar la característica principal de los cuantiles, que me define los subrangos o las subclases. Con cada uno de esos subconjuntos un número igual de datos para cada uno de esos subconjuntos o subclases. Listo. Entonces vamos a aceptar. Entonces veamos, acá tenemos el manual y el cuantile. Cuando yo quito uno, vean que ya tenemos una primera diferencia entre el procedimiento de tipo manual y el de cuantile. Vean, cuando yo apago y prendo el Shapefile, hay una pequeña diferencia en toda la zona central del departamento. Entonces eso obedece a que los procesos distribuyen las clases o los rangos de manera distinta, y van a hacer una distribución de esa población o de los porcentajes de población de manera distinta, porque los conjuntos, clases o subclases están distribuidos con un número diferente de datos. A eso obedece la diferencia que vamos a ver en cada uno de los procesos. Listo, tenemos cuantiles. Ahora vamos con la desviación estándar. Listo, entonces hacemos lo mismo, clic derecho, cantidades, seleccionamos en value, total, clasificación, y acá seleccionamos standard deviation. Listo. Para este caso, aquí tenemos que seleccionar un cuarto de desviación estándar para poder observar cómo es el comportamiento de esta desviación. Listo. Es el proceso que yo casi siempre uso, un cuarto de la desviación estándar, para que el número de clases o rangos sea amplio y poder mirar cuál es la variación en la dispersión o qué tan agrupados están los datos. No sé cuál sea el caso en este momento. Verificamos, damos OK, ahí está, listo. Podemos utilizar la misma gama de colores de los otros, que era rojo. En este caso no está, pero bueno, podemos dejarlo así. Entonces ahora, ¿cómo verificamos si la desviación estándar es alta o baja? Tenemos que verificar cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar como tal. Entonces nos podemos ir a la tabla de atributos, y acá en la columna que estamos utilizando damos clic derecho y miramos las estadísticas. Entonces vean que la desviación estándar es de 11, es una desviación estándar alta. Por ende quiere decir que los datos están bastante dispersos o tienden a la dispersión. Tenemos una media, un promedio de 64,4. Eso obedece también y corresponde al valor que nos está entregando la desviación estándar. Entonces, en este caso podemos decir que ese promedio de 64 se encuentra aquí, entre estos dos valores, en el valor medio, ¿cierto? Como ya sabemos, la desviación estándar se centra en ese valor medio, y pues nos da que es de 64. Lo tenemos acá justamente en el medio, en donde se va configurando la mitad de estos datos, y
La desviación estándar corresponde a 11.8, una desviación estándar alta, por ende quiere decir que los datos tienden a estar un poco dispersos, no tanto, solo tienden a estar un poco dispersos. Ya de pronto si la desviación estándar estuviera un poco más alta, podríamos decir que están dispersos, pero en este caso tienden a la dispersión. Listo, entonces veamos si hay una diferencia. Vamos a ver si podemos utilizar la misma gama de colores para que no se vea tanta diferencia. Es esta exactamente. Listo, entonces con los cuantiles tenemos una diferencia bastante marcada en cómo se distribuían los datos, y con manual también bastante. Listo, porque la desviación estándar me muestra qué tan dispersos agrupados están los datos, y los cuantiles y el procedimiento manual no me están mostrando eso. Ya depende lo que cada investigador esté realizando y para qué utilice cada proceso, pero vemos que cada proceso tiene su diferencia. Listo, y eso es lo importante, ver que cada proceso tiene sus características marcadas. Vamos entonces con equal interval o intervalo equivalente. Vamos nuevamente a cantidades, value, seleccionamos total, clasificación y seleccionamos equal interval. Seleccionamos las mismas 4 categorías y vean que acá entonces recuerden que equal interval también me decía que los datos se distribuyen dependiendo el número de datos que existen en cada clase. Entonces acá vean que los rangos me los está dando de 52 a 63, de 63 a 74, de 74 a 85, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre este método y entonces veamos que este equal interval me dice que los datos se distribuyen con rangos o subrangos de igual cantidad de atributos o de datos. Recuerden que era muy parecido a los cuantiles, esa era la semejanza que encontramos en ellos, pero este es otro procedimiento. Entonces vemos que acá el intervalo equivalente también me está distribuyendo los subrangos o las subclases en valores o en subconjuntos de igual número de datos. Es un poco parecido a lo que hicimos con los cuantiles. Entonces veamos si realmente se parece o tiene alguna semejanza con cuantiles. Presionamos OK y vamos a dejar en este caso label como cuantitativo, perdón. Entonces prendemos este y vamos a ver si tiene diferencia o semejanza con los cuantiles. Vean que también hay diferencia, ¿cierto? Hay diferencia con los cuantiles, porque si nosotros revisamos la tablita nuevamente nos dice que el intervalo equivalente se divide en subrangos del mismo tamaño, ¿cierto? Y los cuantiles, cada clase contiene el mismo número de entidades, pero ninguna clase está vacía con demasiados o pocos valores. Entonces acá quizá los rangos o los subrangos están con muchos valores todos, pero acá los distribuye equitativamente. Entonces vemos que sí existe una diferencia entre lo que son los cuantiles y lo que es el intervalo equivalente. Vamos ahora entonces con el último, que son los natural breaks o los cortes naturales. Listo, entonces nos vamos a cantidades, seleccionamos nuestra columna, vamos a clasificación y natural breaks. El software casi siempre viene por naturaleza, digámoslo así, siempre viene predefinido con natural breaks o con los gens, y sabemos que este proceso lo define automáticamente el software
En cuanto al número de clases, pues lo seleccionamos nosotros, pero los límites o los cortes los va a hacer donde vea la mayor diferencia de los datos. Listo, la mayor separación. Esa es la característica principal. Entonces, definimos las clases y veamos si existe alguna diferencia en cuanto al intervalo equivalente. Bastante, veamos. A la desviación estándar también existe bastante diferencia. A los cuantiles también hay diferencia. Y a procedimiento manual es donde menos diferencia existe. Listo, casi porque tanto el manual como Natural Breaks dependen, en este caso, uno del usuario y otro del software, pero ambos se apoyan bastante en lo que el software muestre o indique. Quizá por eso no tienen tanta diferencia entre el uno y el otro, pero notamos que en cada uno de los procesos hay una diferencia marcada, tanto manual como cuantil, desviación estándar, intervalo equivalente y natural breaks. Entonces acá están los ejemplos, ya estaban hechos, vean la diferencia entre manual y cuantiles, entre cuantiles y desviación estándar, entre desviación estándar e intervalo equivalente, y entre intervalo equivalente y natural breaks. Listo. Ahora, casi siempre que nosotros buscamos realizar un tipo de mapas como esto, donde queremos ver la diferencia entre cada uno de los procesos en el mismo mapa, es bueno saber distribuir el espacio de trabajo, seleccionar el tamaño de la hoja. El equilibrio visual de los elementos del mapa es fundamental. El balance entre las propiedades y las características visuales del mapa son importantes, porque cuando nosotros queremos hacer este tipo de representaciones es bueno mantener el balance tanto del mapa como de sus elementos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que quizá podríamos hacer cuando queremos ver la diferencia entre cada uno de esos procesos. Acá está en ArcGIS una pequeña plantilla. Entonces cada uno de estos recuadros contiene uno de los procesos que nosotros vimos. Entonces acá vean y la leyenda, entonces acá nos dice que cada proceso, lo que corresponde a cada uno de los procesos, listo. Y veamos las clases. Cada clase es distinta, ninguna clase es igual. Ninguna de las clasificaciones de los procedimientos me arrojó algo igual, quizá un poco parecidas, pero nunca igual, porque cada proceso tiene una distribución de los datos de manera distinta. Cada proceso se basa estadísticamente de manera distinta. Entonces, tanto los intervalos equivalentes como natural breaks, manual, cuantil y desviación estándar me van a mostrar unos rangos o unas clases distintas. ¿Listo? Entonces vean que aquí podemos observar que cada uno de los procesos es distinto. ¿Listo? Entonces esta de pronto es una de las plantillas más usadas para comparar este tipo de procesos y saber cuál de ellos se ajusta a las necesidades que yo tenga en el caso de querer representar datos cuantitativos y hacerlo bajo uno de estos procesos. Entonces siempre estar mirando cuál se ajusta más a mis necesidades es bueno para obtener los mejores resultados y poder hacer un análisis bastante bueno con respecto a los datos que yo esté procesando. Entonces saber las diferencias entre cada uno de estos procesos es bueno, entenderlos y manejarlos en el software para poder entender de manera clara cuál se ajusta a las necesidades de cada uno del conjunto de datos que yo esté manejando. Listo, entonces este era la sesión de hoy. A esto corresponde a analizar este tipo de procesos de análisis de datos cuantitativos basados un poco en la estadística. Y bueno, entonces espero que haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.